Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con la asignatura Construcción de carreteras, terracerías y puentes, el día de hoy toca el tema de uso de CivilCAD en la simulación de un terreno con imagen satélite. En nuestro caso vamos a hacer un ejemplo a un costado de la isla de las aves que se encuentra aquí en el Estado de México. Entonces, como primer paso tenemos que realizar una poligonal. Como ya hemos visto en las clases, una poligonal va a ser la sucesión de varias rectas que unen diferentes puntos, diferentes vértices. En nuestro caso ocupamos una poligonal cerrada. Bien, para ello vamos a abrir Google Earth y vamos a buscar Isla de las Aves. Entonces, ya que busquemos Isla de las Aves, nos va a mandar a la ubicación de la Isla de las Aves. Estando ya en la Isla de las Aves, vamos a ubicar en el espacio el terreno que debemos configurar. En nuestro caso vamos a elegir en la parte superior derecha, esta parte que tengo aquí arriba. Bien, en la parte superior del programa tenemos este icono que dice agregar marca de posición. Entonces en este icono le voy a dar clic y me va a salir una ventana y la marca al centro de la pantalla. Ambas van a tener como título predeterminado marca de posición sin título. Aquí vamos a dar un valor que va a ser el punto o el vértice. En nuestro caso vamos a realizarlo con números. Entonces primero va a ser el número 1. Otro dato importante, tengo 3 celdas. La primera dice zona 14. ¿A qué se refiere la zona 14? Al uso UTM que corresponde al Estado de México, zona 14. Y tenemos también coordenada este y coordenada norte. Estas coordenadas son aproximadas al punto que estamos haciendo referencia. Entonces observen, si yo muevo el punto, se van moviendo el valor de las coordenadas. Entonces, para poder trabajar mejor, voy a dar un clic en la barra de título de esta ventana, la voy a mover y voy a colocar el punto en el lugar deseado. Por ejemplo, este va a ser el punto 1. Vuelvo a dar clic, regreso a mi ventana y le voy a dar aceptar. Y así voy a repetir 6 veces la misma temática. Entonces continúo con el punto número 2. Entonces voy a ir formando mi poligonal. Le doy a aceptar. Punto número 3. Vamos formando nuestra poligonal. Punto número 4. Punto número 5. Y punto número 6. Le doy a aceptar. Sale, ya tengo mis 6 puntos. Siguiente paso. Voy a activar mi leyenda de escala. La leyenda de escala me va a permitir visualizar la magnitud de mi terreno. Entonces, para activarla, me voy a la opción que dice ver y me voy a ir a la opción leyenda de escala. Sale en la parte inferior izquierda, nos va a salir esta regla que conforme me alejo o conforme me acerco, me va a servir como auxiliar para saber las dimensiones que va a tener mi terreno. En este caso veo que tengo aproximado un ancho de 764 metros. Entonces es un terreno bueno para el ejemplo que vamos a realizar. ¿Sale? Entonces, como paso final,
vamos a ir a la opción Archivo, Guardar, Guardar mis lugares. Entonces, ya que guardé mis lugares, vamos a cerrar nuestro Google Earth. Voy a abrir un archivo nuevo de AutoCAD. Bien, como primer paso vamos a importar los puntos que hemos generado en Google Earth. Bien, para ello vamos a seguir la ruta CivilCAD. Nos vamos al apartado Módulos. Nos vamos al apartado Interfase con Google Earth. El apartado Puntos. Y finalmente Importar de Google Earth. Bien, nos va a salir esta ventana. En esta ventana nos vamos a la pestaña Datum. Y aquí vamos a seleccionar el valor de la zona UTM en la cual nos encontramos. Entonces, en Google Earth ya pudimos ver que tenemos la zona 14. Entonces, si tienen otra zona, hay que cambiar y poner el número 14, hemisferio norte, y unidades metros. Sale, ya que verificamos esta información, nos vamos al apartado puntos. En el apartado puntos vamos a elegir puntos de terreno, importación de datos, default de Google Earth, elevación proyectada al terreno, y activamos las dos casillas, número de punto y descripción. Entonces le doy a aceptar. Sale, ya que le demos aceptar, nos va a salir esta ventana donde vamos a tener todos los puntos que hemos guardado en nuestro Google Earth. En mi caso, que estamos haciendo este ejemplo, tenemos 6 puntos numerados del 1 al 6. Entonces elegimos los 6 puntos, le doy la opción aceptar. Sale, ya que di la opción aceptar, en segundo plano va a empezar a ejecutarse el Google Earth de manera simultánea. Esto va a depender de la conexión que tengamos a internet. Entonces vamos a esperar que el programa ejecute dicho comando. Vemos que aparece la leyenda localizando lugar. Bien, una vez que termina de localizar el lugar, nos va a mandar en pantalla los puntos en su ubicación determinada. Bien, siguiente paso, nos vamos a ir a la opción Format. Nos vamos a ir a la opción Point Style, estilo de punto. Elegimos el círculo con la cruz, damos un valor de 50 y elegimos la segunda opción que dice unidades absolutas. Le damos OK. Bien, entonces el tamaño de punto va a tener ahora un valor de 50 unidades. Bien, siguiente paso, vamos a editar nuestros textos. Entonces eligen uno y ejecutamos el comando select similar. Esto para que elija todos los objetos iguales, en este caso textos. Voy a dar la opción propiedades PR, doy enter. Y en la ventana de propiedades vamos a buscar la que dice altura, height. Tiene un valor por default 2.5. Voy a cambiarlo a un valor de 50. Doy enter y cierro esa ventana. Bien, entonces ya voy a tener mis puntos con un tamaño visible y el texto de igual forma. Bien, siguiente paso va a ser mover el número de texto que quede en la parte exterior para que al momento en que realicemos nuestra poligonal no vaya a interferir con otro objeto. Entonces, para realizarlo, nos acercamos, elegimos un texto, comando mover, enter, y vamos a dejar los textos en la parte exterior.
Y así repetimos las 6 veces para que no tengamos interferencias más adelante. Bien, entonces ya movimos nuestros textos. Siguiente paso, vamos a crear 2 layers nuevos, 2 capas nuevas. Entonces, para realizarlo, vámonos al comando layer, doy enter, LA, me sale la ventana con todos los layers que tiene mi trabajo. Nos vamos al primer botón que dice layer nuevo, doy un clic y el primero se va a llamar poligonal. Nuevamente creamos uno nuevo, se va a llamar satélite. Y finalmente uno que se va a llamar MV. Para el layer poligonal cambio color, color magenta. Para color de satélite definimos color azul. Y el layer MV lo dejo en blanco. Sale, ya creamos 3 layers nuevos, 3 capas nuevas. Cierro esa ventana. Bien, entonces, siguiente paso, elijo todos mis textos, todos mis puntos y vamos a cambiarlos a layer poligonal. Y vamos a determinar que sea color bilayer. Bien, le doy escapar. Entonces mis puntos ya están en el layer poligonal. Siguiente paso, vamos a activar el snap, nuestras referencias, comando OS, damos enter, damos clear, que limpie todo, y nos interesa punto final y nodo. Le damos OK. Y entonces vamos a dibujar nuestra poligonal. Entonces, AutoCAD para la cuestión de puntos los identifica como referencia nodo. Por eso activé la referencia nodo y punto final. Entonces dibujamos nuestra polilínea, nos acercamos al punto número 1, damos un clic. Vamos al punto número 2, punto número 3, punto número 4, punto número 5 y punto número 6. Y finalmente voy a tener dos opciones: acercarme al punto inicial y que se marque la opción punto final, o darle directamente la opción cerrar. En mi caso voy a dar la opción close, cerrar. Bien, entonces ya quedó nuestra poligonal. Veo que la poligonal la dibujamos en el layer 0, entonces la selecciono y la cambio al layer poligonal. Siguiente paso, vamos a crear nuestro cuadro de construcción. El cuadro de construcción va a tener la información topográfica de la superficie representada por esta poligonal. Entonces, para realizarlo, muy sencillo, vamos Civil CAD, vamos generar cuadros, cuadro de construcción. Me va a pedir indique punto interior, doy un clic en la parte central de nuestra poligonal y me va a salir esta ventana. En esta ventana me sale que puedo generarlo automático ya con la numeración que tenemos, o podemos generar una numeración nueva. En nuestro caso vamos a dejarlo automático. Y por default viene la dirección en sentido contra horario, es decir, empezaría en el punto número 1, punto número 2, punto número 3 y así sucesivamente. Entonces lo dejamos en esa configuración y en tipo de cuadro damos clic y van a salir una lista con diferentes tipos de cuadro de construcción. Vamos a elegir el que dice cuadro de construcción 1 y le vamos a dar OK. Entonces me va a salir que tengo que especificar el punto donde vamos a insertar el cuadro de construcción. Vamos a elegir en la parte derecha, fuera de mi poligonal, doy un clic y entonces va a quedar definido mi cuadro de construcción.
Entonces, si observamos, vemos que el programa hizo una nueva numeración. Tengo punto 3 y aquí tenía punto número 1. Tengo punto número 2, tengo punto número 6. Entonces me hizo una nueva numeración. Entonces, ¿qué podemos realizar para que nuestro cuadro de construcción quede correcto en planta y en la información del cuadro? Pues muy fácil, vamos a elegir un texto de los anteriores que corresponden al layer poligonal. Le voy a ejecutar el comando select similar y voy a borrarlos con la tecla suprimir. Bien, siguiente paso, me voy a acercar a un punto de los nuevos generados. Le voy a dar select similar, le voy a dar propiedades, altura, cambiamos el valor a 50. En color lo cambio que sea de acuerdo al layer y finalmente cambio de layer que sea con el layer poligonal. Y finalmente ya vamos a tener los puntos correctos que corresponden al cuadro de construcción. Entonces repito la opción de mover el número de punto de manera que no estorbe con la información que va a quedar dentro de nuestra poligonal. Lo repito para cada uno de los puntos. Y como punto final vamos a elegir la opción Format, estilo de punto. Ya sabemos que va a ser el círculo con la cruz y el tamaño 50. Entonces observamos que ahora tengo unos puntos amarillos. Estos puntos amarillos se generaron al momento de crear mi cuadro de construcción. Entonces elijo uno, le voy a dar select similar y voy a dar suprimir. Y ya quedan los puntos anteriores que habíamos generado con poligonal. Lo único que cambió fue que la numeración se hizo de nuevo. Para poder evitar lo que acabamos de realizar, podíamos haber indicado al programa una numeración nueva a partir de un vértice inicial. Entonces, como lo dejamos en sentido automático, por eso el programa detectó un punto inicial y empezó una numeración nueva. Bien, ya para finalizar este apartado, vemos que nuestro cuadro de construcción en referencia al tamaño de la poligonal es muy pequeño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo escalarlo. Entonces, para escalarlo, selecciono todo, ejecuto el comando escalar, que sería SC, doy un enter, especifico punto de referencia, punto base, y vamos a especificar un factor. En nuestro caso voy a dar un valor de 3. Y entonces nuestra poligonal y el cuadro de construcción ya va a tener un tamaño adecuado. Entonces la información que tiene nuestro cuadro de construcción, como ya hemos visto en clase, nos calcula automáticamente nuestros rumbos, nuestros azimut y nuestras distancias, así como los ángulos interiores. Obviamente todo está basado en alineamientos, en este caso alineamiento del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, sucesivamente. Y finalmente nos muestra la superficie de la poligonal en cuestión. Bien, continuando con el ejemplo, vamos a guardar nuestro archivo. Entonces vámonos a la opción File y guardar. Entonces vamos a guardarlo en el escritorio y vamos a crear una carpeta nueva. Esa carpeta nueva vamos a cambiarle el nombre. Entonces podemos ponerle el nombre, por ejemplo, Isla de las Aves. Y como nombre de archivo
De igual manera, Isla de las Aves. Entonces, dentro de la carpeta Isla de las Aves guardamos nuestro documento. Bien, siguiente paso, vamos a insertar la imagen satélite correspondiente a nuestra poligonal. Entonces, para poder insertarla necesitamos cambiar de layer. Entonces vamos a cambiar al layer satélite. Entonces todo lo que ejecutemos va a quedar dentro de satélite. Bien, para insertar la imagen vámonos a la ruta CivilCAD, módulos, interfase con Google Earth, imágenes, importar. Me pide seleccionar la polilínea, selecciono mi polilínea. Nos manda a la ventana de configuración de imagen. Nos vamos a la apartado datos, checamos tener la opción UTM que sería 14, hemisferio norte, metros. Nos regresamos al apartado imagen. Aquí el programa por default tiene la opción guardar archivo automáticamente. Hay que cambiarla a la segunda opción que nos menciona seleccionar dónde guardar archivo. La captura de imagen puede darse en escala de grises o a color. Vamos a elegir a color. Formato, vamos a elegir formato JPG. Resolución. Aquí importante, dependiendo la resolución va a ser el tiempo en que se tarde nuestro programa. Obviamente, dependiendo la conexión que tengamos a internet. Entonces vamos a elegir para nuestro ejemplo que sea una resolución mediana. El resto de las configuraciones vamos a dejarlo con los valores predeterminados. Finalmente vamos a dar la opción aceptar. Me va a pedir nombre para guardarle el archivo de imagen. Vamos a darle por ejemplo isla 01 JPG y le doy guardar. Entonces es importante que la imagen la guarde en la carpeta donde guardamos nuestro archivo de AutoCAD. Esto debido a que si nosotros nuestro plano lo queremos abrir en una máquina que fue diferente a la que se realizó el trabajo, si nosotros dejamos la opción guardar automáticamente, no va a ser visible nuestra imagen. Entonces, si ya tengo una carpeta y en esa carpeta tengo mi archivo de AutoCAD e inmediatamente en esa carpeta también guardo la imagen, entonces todo queda referenciado a esa carpeta nueva creada y en cualquier máquina vamos a visualizar la imagen correctamente. Bien, siguiente paso, vamos a generar una configuración de terreno dentro de esa poligonal, es decir, una triangulación de puntos. Para poder realizarla de manera más eficaz, vamos a apagar el layer satélite. Entonces damos clic en el apartado de layers y vamos a apagar el layer satélite. Y vamos a confirmar que queremos apagarlo y vamos a elegir el layer 0. Bien, una vez que ya cambiamos de layer y apagamos el layer satélite, voy a crear una línea auxiliar con el comando polilínea a partir del punto número 5 y voy a activar el orto. Y voy a medir el ángulo que tengo de inclinación. Entonces para ello puedo ir a la opción dimensión y la dimensión angular que tengo en este caso. Entonces aquí observamos, tenemos un valor de 46 grados. Entonces inmediatamente vamos a proseguir con la malla de terreno. Entonces nos vamos a la opción CivilCAD, módulos, interfase con Google Earth, obtener malla. En esta ventana la opción datum, ya sabemos los datos que serían 14, norte, metros.
La opción malla va a ser malla de terreno. Longitud máxima 50. Ángulo de flexión máxima 15. Óxido de elevación 0. Y las dos casillas las activamos para visualizar en Google Earth cómo quedaron configurados nuestros puntos. Entonces doy la opción aceptar. Me pide seleccionar la polilínea, seleccionamos. Me pide un ángulo, entonces ya observamos que tengo una inclinación de 46 grados, escribo 46 y el origen sería a partir del punto número 5. Separación entre columnas, vamos a dar un valor de 40 y 40 para las filas. En segundo plano comenzará a ejecutarse nuestro Google Earth, entonces dependiendo de la distancia entre filas y columnas, va a ser el tiempo en que nuestro programa tarde en ejecutar dicho comando. Todo esto dependiendo la conexión a internet que tengamos. Bien, una vez que nuestro AutoCAD terminó de ejecutar el comando, nos va a abrir el Google Earth y nos va a mostrar los resultados obtenidos. Entonces aquí podemos ver que nuestra cuadrícula quedó prácticamente alineada con esta línea. Entonces si nos vamos al AutoCAD, entonces sería la línea del 5 al 6. De igual forma vemos en nuestro archivo de AutoCAD tenemos ya una serie de triangulaciones. Entonces de esta manera hemos obtenido los puntos necesarios para configurar nuestro ejemplo. Entonces ya que visualizamos nuestro archivo de Google Earth, podemos determinar en dónde caen los puntos. Entonces, la manera de este funcionamiento nos indicaría en teoría que hemos hecho un levantamiento en el cual hemos seccionado a cada 40 metros en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Entonces, de esa manera queda configurado nuestro archivo. Bien, nos dirigimos a nuestro AutoCAD. Bien, ahora esa triangulación pues nos va a hacer falta generar un archivo de puntos. Entonces el siguiente paso va a ser generar los puntos que conforman a dicha triangulación. Entonces para ello vámonos a CivilCAD, Altimetría, Triangulación, Insertar puntos, Terreno. Nos va a pedir seleccione objetos. Seleccionamos toda nuestra triangulación y damos Enter. Bien, de acuerdo al tamaño de punto que tengamos, va a ser la manera en que se visualice. Entonces aquí podemos ver unos puntos muy grandes. Entonces vamos a configurar el tamaño de punto nuevamente, Format, Point Style, y voy a dar un valor de 10. Entonces ya vamos a tener nuestro archivo lleno de puntos. Me voy a acercar a cualquier punto en específico. Entonces elijo el punto, le voy a dar la opción propiedades y en la opción propiedades en la parte inferior en el apartado geometría vamos a tener posición X, posición Y, posición Z. Es decir, vamos a tener coordenadas en este, coordenadas en norte y coordenadas de elevación. Entonces observamos que estoy en el nivel 2758 para este punto. Entonces así podemos ir checando punto por punto y visualizar sus coordenadas. Entonces, siguiente paso, vamos a borrar la línea auxiliar con el ángulo que habíamos dibujado. Ya no nos interesa, ya tenemos la inclinación deseada, ya tengo mi malla de puntos. Y siguiente paso, vamos a generar nuestras curvas de nivel. Bien, primero que nada hay que definir qué cosas son las curvas de nivel. Bien, las curvas de nivel son usadas en topografía para interpretar la orografía y el relieve
de las superficies que tengamos. Esto va a ser indispensable para poder interpretar cuando tenemos montañas, cuando tenemos valles, cuando tenemos depresiones. Bien, para poder insertar nuestras curvas de nivel, nos vamos a ir al apartado de CivilCAD, nos vamos a ir al apartado Altimetría, Curvas de nivel de terreno. Bien, nos va a salir esta ventana. En esta ventana podemos configurar las dimensiones de las curvas de nivel. Vamos a tener curvas delgadas, curvas gruesas. Bien, en cuanto a las curvas delgadas, nos va a indicar por default el programa que tenemos separación de 1 metro y las curvas gruesas una separación de 5 metros. Cada capa también podemos editar el nombre del layer, nombre de la capa. Vamos a dejar la información que viene por default. De igual forma pudiéramos configurar el color. Entonces, para el caso de las curvas delgadas tenemos el color 6, que sería el color magenta, y para las curvas gruesas sería el color azul, color número 5. Entonces vamos a dejar esa información a 1 metro y a 5 metros. Y vamos a dar la opción OK. Entonces inmediatamente me va a mandar el mensaje seleccione objetos. Voy a seleccionar todos los puntos, toda la triangulación que tenemos en nuestro caso. Únicamente el comando va a identificar lo que son las triangulaciones. Entonces finalmente ya tengo seleccionado, apretamos la tecla Enter. Y vamos a observar las curvas de nivel de nuestro terreno. Entonces, para poder visualizarlo de mejor forma, vamos a acercarnos con el mouse y vamos a ejecutar el comando Layout. Y me pide seleccionar lo que no quiero visualizar. En nuestro caso, vamos a seleccionar las triangulaciones y los puntos. Y entonces ya tenemos las curvas de nivel de nuestro terreno. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta anotar dichas curvas de nivel. Entonces, para anotarlas, sencillo, vámonos a CivilCAD, vámonos a Altimetría, curvas de nivel, anotar. Me pide escala de impresión, confirmo con Enter, 1 a 1000. Y altura por default viene un valor de 2.5. En mi caso lo voy a cambiar, voy a poner un valor de 5. Me pide que si la altura me la va a dar en metros o en pies. Estamos trabajando en sistema métrico, entonces dejamos metro, Enter. Y decimales, que maneje 0 decimales, Enter. Y me pregunta anotar curvas delgadas. En mi caso personal no me gusta anotar las curvas delgadas, ya que se satura nuestro plano con mucha información. Entonces yo le voy a dar que no. Enter, y nos pide primer punto. Entonces como primer punto me voy a ir a esta parte de acá. Como segundo punto me voy a ir a la parte de acá arriba. Y puedo seguir marcando diferentes líneas. Entonces en este caso me voy a ir a la esquina de arriba, a la esquina superior, y voy a marcarlas en este sentido. Y para finalizar en este otro sentido. Igual en este apartado puedo dar clic y voy a dar escapar. Entonces ya quedaron anotadas las curvas de nivel del terreno en cuestión. Entonces voy a encender el layer correspondiente, que sería a la imagen satélite, para darme una idea de cómo está configurado dicho terreno. Entonces podemos observar que en la parte derecha de nuestro plano tenemos curvas ascendentes,
2715, 2720, 2725, 2730 y la separación es mayor. En cambio, en el lado izquierdo veo que tengo curvas de nivel con una visualización más cercana. Igual forma tenemos en sentido ascendente de menos a más. Entonces, de esa manera interpretamos la información topográfica de nuestro lugar. Entonces ya tenemos anotadas las curvas de nivel. De igual forma podemos editar dichos textos. Entonces, ¿cómo los puedo editar? Puedo seleccionar un texto. Puedo dar la opción propiedades. Por default viene el valor número 5. Vamos a cambiar el estilo que sea anotativo. Y el color puedo cambiarlo que sea, por ejemplo, un color rojo. Igual por ahí pueden observar algunos recuadros. Igual puedo seleccionarlos y puedo suprimirlos. Entonces de esa manera puede quedar mi información del plano en cuestión. Bien, ya para finalizar nuestro plano vamos a crear un área, una superficie con un hatch. Bien, para ello vamos a apagar la información innecesaria, que en este caso ya serían las curvas de nivel. Entonces ejecuto el comando layoff y vamos a seleccionar aquello que no queremos visualizar. Entonces me queda la imagen limpia, me va a quedar visualizada la poligonal con la imagen satélite. Y vamos a cambiar de layer, me voy a ir al layer 0. Entonces en el layer 0 voy a dibujar una poligonal, la cual va a hacer referencia a un predio, a un área, un edificio que se encuentre en la zona. Entonces lo voy a dibujar con el comando polilínea. Entonces vamos a acercarnos, por ejemplo, aquí tengo un área con un sombreado. Entonces puedo dibujar una polilínea encima de la vista satélite. Entonces ustedes pueden dibujar en cualquier parte. Aquí únicamente a manera de ejemplo cómo quedaría visualizada. Sale, ya dibujé mi polilínea. Está en el layer 0. Bien, entonces a esa polilínea voy a ejecutarle una superficie para saber qué área tenemos. En nuestro caso igual ya pudimos realizar en clase la superficie por el método de las coordenadas. Aquí dentro del software existe un comando que se llama superficie. Entonces voy a ejecutar el comando superficie, superf. Le voy a dar enter y me va a salir esta ventana. Bien, en esta ventana podemos configurar un prefijo, un sufijo, la altura del texto, número de decimales. Entonces recordando la altura de los textos de nuestra poligonal tenemos un valor de 50, entonces nos puede servir visualmente como referencia. Nosotros vamos a elegir el prefijo, lo dejamos como superficie con la letra S, metros cuadrados. Altura del texto vamos a cambiarla, vamos a dar un valor, por ejemplo, de 20. Número de decimales voy a dejar 2 y factor va a ser factor 1. Le voy a dar OK y me va a pedir indicar puntos interiores. Entonces doy un clic dentro de esta superficie y doy escapar. Entonces de esa manera selecciono el texto y voy a moverlo donde no interfiera. Entonces
Suponiendo esta información, vean, acabo de mover el texto y desapareció aparentemente. Lo que ocurre es que se fue al fondo de todo el dibujo. Entonces, para evitar esta problemática, ¿qué podemos hacer? Puedo seleccionar mi imagen y mi poligonal. Voy a dar clic derecho con el mouse, voy a dar orden de dibujo, draw order, y lo voy a enviar al fondo, send to back. Y entonces ya va a quedar en el frente el texto de mi superficie. Bien, igual ese texto podemos ver que está un poquito grande. Puedo darle propiedades, voy a darle un valor de 10 y voy a cerrar. Bien, ya puedo acomodar en algún lado, no estorbe esta información. De igual forma puedo seleccionarla y vamos a cambiar el estilo de texto. Vamos a darle que sea anotativo. Igual puede que tenga un color rojo que sea visible. Cierro y finalmente voy a ejecutar el comando hatch. Entonces el comando hatch, voy a elegir el sombreado estilo ANSI 31. Voy a dar la opción de seleccionar objetos en la parte superior izquierda y voy a elegir la poligonal creada, y para terminar con la tecla enter. Igual podemos observar que este achurado en la parte de arriba, al seleccionarlo, puedo cambiar la escala. Por ejemplo, por default trae el valor número 1, puedo darle 0.5 y va a ser más nutrida el hatch en esta cuestión. Entonces aquí voy a dejarlo con un valor de 0.8. De igual forma, cierro esta ventana de Hatch Editor y puedo darle la opción propiedades. Y dentro de propiedades puedo cambiar el color. El color viene por default de acuerdo al layer. Puedo darle igual un color rojo. Igual manera a la poligonal, puedo darle un color rojo. Entonces de esa manera estaría indicando que tengo una superficie de 2155.17 metros cuadrados y tengo sombreada dicha superficie. Como paso final vamos a configurar el espacio de impresión. Bien, hay que recordar dos aspectos fundamentales. Dentro de AutoCAD tenemos el espacio modelo, que es donde vamos a dibujar, donde vamos a crear todos nuestros objetos, y el espacio layout, que es un espacio dedicado para la impresión. Bien, otro aspecto importante de recordar es el tamaño de papel. Tamaño de papel físico, en nuestro caso vamos a configurar un plano tamaño carta. Tiene un equivalente a 216 por 279 milímetros, que es lo mismo que 11 por 8.5 pulgadas. Es el tamaño real. El tamaño que le vamos a dar en AutoCAD va a ser un tamaño menor a ese tamaño real, para que al momento de impresión toda la información quede impresa correctamente. Entonces va a ser un tamaño 198 por 265. Y AutoCAD reconoce el tamaño carta con el nombre ANSI Expand a mayúscula 11 por 8.5. Bien, una vez recordado estos datos importantes, procedemos a configurar nuestro espacio de configuración. Bien, primero vamos a ejecutar el comando opciones. Con la letra OP damos Enter y vamos a irnos al apartado, a la pestaña Display. En Display vamos a quitar la segunda y la tercera opción. Estas dos casillas es el área de impresión y el tamaño de papel. Entonces vamos a quitar esas dos casillas, le damos a aplicar y le damos OK. Posteriormente vámonos a la pestaña Layout 1.
Entonces dentro de Layout 1 nos va a salir algo parecido a esto. Entonces es una ventana en donde aparece toda la información que tenemos en el espacio modelo. Bien, esa ventana no nos interesa, no nos va a servir, entonces vamos a seleccionarla y vamos a borrarla con suprimir. Bien, una vez que ya hemos borrado esa ventana de layout porque viene por default, vamos a crear una nueva ventana. Bien, para esa nueva ventana vamos a dibujar un rectángulo. Entonces ejecutamos el comando rectángulo, damos un clic y vamos a dibujarlo por medio de dimensiones. Entonces por medio de dimensiones vamos a tener un tamaño de 265 por 198 y damos un clic en cualquier parte de la pantalla. Bien, ese va a ser el borde exterior de nuestro plano. Vamos a darle un offset. El offset vamos a darle un valor de 10 milímetros. Seleccionamos nuestro rectángulo y que sea hacia adentro. Bien, siguiente paso, vamos a insertar una polilínea a partir del vértice inferior izquierdo. Activamos el orto con la tecla F8 o con el icono en la parte inferior izquierda. Nos dirigimos hacia arriba a un valor de 30 y vamos a dibujar una línea que atraviese todo nuestro rectángulo. Doy a escapar y esa línea le voy a dar el comando trim para borrar el excedente. Ejecuto enter en 2 ocasiones y doy a escapar. Entonces tengo aquí una línea. Esta línea la puedo dividir en 2 elementos. Comando explotar. Entonces con el comando explotar puedo seleccionar la línea vertical, borrarla, no me interesa esa línea y únicamente me quedó mi línea horizontal. Esa línea horizontal voy a copiarla 2 veces. Entonces elijo el punto final del lado izquierdo, me dirijo hacia abajo, la voy a copiar a 10 y a 20. Doy a escapar. Entonces voy a tener 3 renglones en la parte de abajo. Bien, siguiente paso, vamos a dividir en 2 renglones, en 2 columnas, los renglones segundo y tercero. Entonces ejecuto el comando play y vamos a acercarnos a la parte de en medio. Si no tenemos activo el snap, puedo ejecutar el snap en la parte de abajo con la tecla F3. Puedo darle configuración y podemos activarlo en esta ventana. Voy a activar la ventana, las casillas midpoint, endpoint e intersección. Entonces le voy a dar clear, endpoint, midpoint, intersección. Son las que nos interesan. Le damos OK. Entonces ahora sí, vámonos a la parte inferior al centro. Elegimos el primer renglón y nos vamos al segundo. Entonces ya dividimos en 2 columnas esta parte de acá. Entonces, siguiente paso, vamos a dedicar un espacio para insertar un logotipo, en nuestro caso el logotipo del tecnológico. Bien, para insertar el logotipo del tecnológico vamos a dedicarle un espacio de 30 por 45. Entonces ejecutamos el comando polilínea, damos enter. A partir de la esquina inferior derecha, en sentido derecha-izquierda, vamos a dar una distancia de 45 y finalmente una distancia vertical de 30. Y terminamos con un valor de enter. Bien, vamos a ejecutar el comando cortar, trim, y vamos a cortar esta línea que quede de esta manera. Bien, entonces hemos creado ya nuestro espacio dedicado para la inserción de los textos.
Siguiente paso, vamos a insertar textos. Entonces, para insertar textos, comando DT, damos Enter, nos pide especificar un punto inicial, voy a ejecutar el punto final del primer renglón superior, doy un clic, me pide altura del texto, vamos a elegir altura 4, ángulo lo voy a dejar a 0 grados, estamos de manera horizontal, confirmo con Enter y finalmente va a empezar a parpadear un pequeño rectángulo que me indica que puedo empezar a escribir. Vamos a escribir todos los datos en mayúsculas. Entonces el primer apartado sería el apartado de ubicación. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Nuestro predio se encuentra en la Isla de las Aves. Entonces voy a ponerle Isla de las Aves, Estado de México. Bien, para terminar, doy un clic en cualquier parte y doy escapar. Sale, tengo un texto. Entonces, recordando, nuestros renglones tienen una altura de 10, mi texto tiene 4 milímetros. Entonces, entre el texto y el renglón sale una diferencia de 6 milímetros. Entonces, voy a elegir mi texto, le voy a dar comando mover a partir del punto de inserción hacia arriba y voy a darle un valor de 3. Entonces de esa manera va a quedar centrada la información. Este texto voy a copiarlo. Entonces comando copiar a partir del punto de inserción y vamos a generar el resto de los renglones. Entonces el segundo renglón doy doble clic y voy a poner nombre del docente, en mi caso ponemos el nombre del docente, sale. Entonces igual puedo editar el tercer renglón, que sería el apartado de alumno. Vamos a llamarlo Pedro López Pérez. Y doy a escapar. Entonces de esa manera, con un texto que ya quedó centrado, puedo ir copiando la información. Bien, de ahí podemos observar, por ejemplo, el segundo renglón se sale del espacio destinado. Entonces, ¿cómo puedo configurarlo? Puedo darle propiedades y en propiedades vamos a buscar la opción que dice Width Factor. Entonces, Width Factor viene el valor 1. Voy a cambiarlo, voy a ponerle 0.8. Veo que todavía no entra correctamente. 0.75. Sale en 0.75. Veo que la información queda correcta. Entonces cierro esta ventana, doy a escapar y así quedó mi información. Entonces igual estos textos puedo copiarlos para los siguientes dos renglones, que sería este de acá y este de acá. Entonces acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el nombre de la asignatura. Entonces sería topografía. Y en el último vamos a poner grupo. Sale grupo 201, por ejemplo. Y finalmente, en el último recuadro, nuevamente vuelvo a copiar y vamos a indicar aquí que no tenemos una escala, sin escala, y también podemos indicar cotas en metros. Doy a escapar. Por ejemplo, esta información puedo darle propiedades, width factor, puedo poner por ejemplo 0.5, 0.6, 0.55, sale, ahí quedó mi información. Y finalmente vamos a insertar nuestro logotipo. Entonces para el logotipo hay que buscar el logotipo en internet, descargarlo en formato JPG. Bien, una manera de insertar el logotipo, vámonos en la parte superior, al menú, insertar, y vamos a darle raster imagen referencia. O podemos ejecutar el comando image attach, cualquiera de las dos formas. Entonces voy a ejecutar el comando image
Attach. Me pide dónde está guardado tu imagen que quieres insertar. Entonces tengo aquí logotipo, le voy a dar Open y me va a salir esta ventana. Bien, en esta ventana me pide, me va a dar una vista previa del logotipo y me va a dar la opción de poder insertarlo en algún punto en específico o insertarlo con un clic en pantalla, de igual forma la escala con un clic en pantalla. Igual el ángulo, si quiero insertarlo con algún ángulo de inclinación, en nuestro caso quedaría en ángulo 0, entonces le voy a dar OK y voy a insertarlo en este punto de intersección. Entonces, si empiezo a mover el mouse, podemos observar que se va moviendo el valor. Sale en este caso, a un lado del mouse aparece la leyenda orto con un valor a 0 grados, entonces quiere decir que ese sería el valor de escala. Entonces veo que aquí aproximado un valor 44. Entonces puedo escribir directamente 44, doy un enter y va a quedar insertada la imagen. Lo único que me hace falta puede ser centrar esa imagen. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo crear dos líneas auxiliares, las cuales van a ir de este extremo a este. Y finalmente puedo sacar una línea al punto medio. Entonces el punto medio y el punto medio. Perdón, este punto medio sería el de la imagen. Voy a darle control Z y vamos a dejarla con cualquier distancia. Y finalmente puedo crear nuevamente otra línea auxiliar en esta distancia y finalmente una línea que quede al centro. Entonces activo mi Snap OS y voy a activar la opción de centro para que detecte el centro de mi imagen. Entonces elijo el centro de mi imagen, voy a moverlo al centro que ya indiqué con las dos líneas auxiliares. Entonces puedo seleccionar la imagen, puedo darle comando mover. ¿A partir de dónde? A partir de su centro y al centro indicado. Y entonces ya las líneas que hemos creado podemos borrarlas con toda confianza. Y voy a regenerar. Entonces regenerando ya queda correcta la información. Entonces de esa manera he configurado ya el espacio dedicado para la información correspondiente al plano. Ya para finalizar voy a cambiar de layer y me voy a ir al layer MB. Entonces si no tengo layer MB, si lo olvidé crear en los pasos anteriores, ejecuto LA y vamos a crear un layer nuevo que sería MB. Entonces el layer MB voy a dejar el color white, le doy OK, cierro esta ventana, cambio de layer a MB. Entonces a partir de este momento ya quedó configurada la estructura del plano. ¿Sale? Entonces el siguiente paso va a ser dividir nuestro espacio del plano en tres partes. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Pues muy fácil, vamos a dividir en una mitad y la mitad sobrante la voy a dividir en dos espacios. Entonces, confirmando, ya estoy en el layer MB. Entonces voy a ejecutar el comando MB. El comando MB es un enview, es una ventana en la cual voy a visualizar la información contenida en el espacio modelo. Entonces le doy Enter y me pide dibujar de dónde a dónde. Voy a dibujar de la mitad a la esquina inferior izquierda. Entonces, en esta parte de izquierda va a visualizarme todo lo que tengo en el espacio modelo, como se ve en pantalla. Entonces, para este espacio únicamente voy a requerir de la poligonal.
Entonces, ¿cómo puedo entrar a este espacio? Voy a dar un doble clic y en la parte de abajo vemos que tenemos activa las rejillas, el grid. Puedo quitarlo con F7 o dando clic. Voy a quitarlo y voy a mover con el mouse y puedo acercar con el mouse de esta manera. Sale. Voy a dar doble clic en la parte de afuera indicando que así quiero visualizar el plano. Sale. Otra cosa importante, voy a seleccionarlo y voy a darle propiedades. Si vemos aquí, no se visualiza el vértice número 6, entonces puedo cambiar la escala. Tengo una escala de 0.132, voy a cambiarla por ejemplo 128. Veo que todavía falta, entonces 0.120, salen 0.120. Voy a dar doble clic nuevamente y voy a mover. Salgo con doble clic. De igual forma, puedo irme al espacio modelo y vean, aquí tengo el 6 muy alejado. Entonces ese 6 puedo darle mover y puedo moverlo que quede en un punto cercano para que sea visible al momento de imprimir. De igual forma, el resto de puntos podemos configurarlo de esta manera. Bien, regreso al espacio modelo. Ya quedó visible, completa toda la información que yo requería en ese espacio. Al siguiente paso, nuevamente voy a generar otra ventana. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir esa ventana? Pues quiero que vaya de la mitad a la esquina superior derecha. Voy a dar un doble clic y lo que me interesa acá va a ser mi cuadro de construcción. Entonces en este cuadro de construcción, de igual forma, voy a centrarlo, que se aproveche el mayor espacio posible. Doble clic en la parte de afuera, elijo, doy propiedades y vemos que tengo una escala de 0.133. Voy a cambiarlo a 0.120. Puedo entrar con doble clic, puedo mover y veo que todavía me hace falta un pequeño espacio. Doble clic en la parte de afuera, vuelvo a seleccionarlo, voy a darle 0.11, 0.115, sale con 0.115, veo que se aprovecha el mayor espacio posible. Y para finalizar, una tercera ventana en el espacio que queda disponible. Entonces MB, entonces de este punto a este otro punto. ¿Y qué quiero visualizar? Doble clic y vamos a visualizar el hatch que creamos hace un momento. Entonces yo quiero visualizar, por ejemplo, esta zona. Doble clic en la parte de afuera. Sale, entonces ya quedó visible esa información. Ya para finalizar, únicamente lo que debemos de cuidar son los colores amarillos. Por ejemplo, en esta parte de acá puedo dar doble clic, puedo seleccionar un texto amarillo, select similar, y puedo cambiar directamente en la parte de arriba el color de ese layer. Vamos a darle que sea un color blanco y le damos OK. Y finalmente en la parte de arriba indicar que el color sea de acuerdo al layer. Doble clic, salgo del layer correspondiente, perdón, de la ventana correspondiente. Y finalmente me hace falta editar el estilo de punto. Entonces el estilo de punto ya sabemos que es en format, point style, y tenía un valor de 50. Entonces le doy OK. Entonces aquí observamos que se llenan los puntos amarillos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ir al espacio modelo y vamos a apagar el layer de los puntos y de las triangulaciones. Y le voy a dar escapar. Entonces va a quedar visible de esta manera. Entonces veo que los puntos están un poquito exagerados. Nuevamente puedo darle format, estilo de punto, voy a darle un valor de 30
y entonces ya queda de una manera mejor, una manera más visible, y ya todos los cambios quedaron reflejados. Entonces aquí algo importante, podemos ver que por ahí se nos encima nuestra línea de curvas de nivel. Entonces estas líneas de curvas de nivel voy a borrarlas y las voy a ejecutar nuevamente. Entonces ya nada más para finalizar, nos dirigimos, elegimos cualquier texto de las curvas de nivel, le voy a dar Select Similar, le voy a dar propiedades, recordando tenía un tamaño de 8 unidades, cierro, voy a suprimir todas y voy a dibujar nuevamente curvas de nivel. Entonces voy a dibujarlas en un punto donde no estorben con esta información. Entonces, por ejemplo, ejecuto el comando, entonces sería CivilCAD, altimetría, curvas de nivel, anotar. Entonces escala, le doy Enter, altura vamos a darle un valor de 8 y que sea en metros a 0 decimales. Entonces vamos a indicarle de dónde a dónde. Por ejemplo, aquí quiero que me las marque en esta zona y acá en esta zona. Y finalmente puedo indicarle que sea en la zona de en medio. Entonces puedo elegir un rectángulo, Select Similar, suprimir. Puedo elegir un texto, Select Similar, propiedades. Tenemos valor 8, que sea anotativo. Y vamos a darle un color azul que sea correspondiente al color de las líneas principales. Y todos los cambios van a quedar visualizados en nuestro layout. Entonces aquí puedo observar, ya tengo la información necesaria, puedo dar doble clic, que quede de esta manera, y entonces ya tengo visualizada la información. Algo que nos hace falta podría ser indicar algunas cotas en nuestra figura sombreada. Entonces vámonos al espacio modelo, nos vamos a la opción dimensión, alineada, y vamos a indicarle 2 cotas. Entonces hay que activar por ahí nuestras referencias, voy a activar todas, sale de punto final a punto final y de punto final a punto final, sale, y tengo 2 cotas. Por ahí estas cotas voy a elegir una y le voy a dar propiedades. Veo que tienen el estilo ISO 25 estilo, y tiene un color 8. Voy a darle el color que sea un color rojo para ambas, que tengan color rojo. Y vamos a editar esas cotas. Entonces, ¿cómo las edito? Vamos a irnos a Format, Estilo de dimensión, ISO 25, Modificar. Vámonos a la opción que dice Primary Units. Vamos a elegir que sea mediante un punto. En texto tiene el valor de 2.5. Voy a darle un valor de 8. Igual en símbolos voy a darle un valor de 8. Y finalmente le damos OK y cerrar. Entonces ya va a quedar actualizada la información. Entonces, ¿qué puedo realizar? Puedo ajustar mis cotas a un espacio donde no me estorben. Sale, ya tengo indicadas mis 2 cotas. Puedo mover la superficie, comando mover. Puedo dejarlo aquí en la parte de arriba. Y finalmente vámonos a layout. Y van a quedar
todos los cambios ejecutados y finalmente guardamos cambios en nuestro archivo. Para mandar nuestro archivo en formato PDF, pues el comando sería irnos a File, irnos a Plot. Otra opción sería Control P. Y otra opción sería escribir el comando Plot. Entonces, de las tres formas podemos ir a la ventana de impresión. Bien, en ventana de impresión vamos a elegir Plotter, la segunda opción, y vamos a buscar el que dice DWG to PDF. En DWG to PDF, posteriormente elegimos el tamaño de papel, que sería ANSI Expand A 11 por 8.5. En área de impresión vamos clic y vamos a elegir Window, de dónde a dónde, elegimos los bordes, las esquinas exteriores y vamos a centrar la impresión y ajustar. Entonces esa sería la configuración de DWG to PDF, ANSI Expand 11 por 8.5, elegimos ventana, ajustamos las dos casillas y podemos darle Preview. Entonces en Preview va a salir la configuración con la cual se va a imprimir nuestro plano, una vista previa. Entonces le doy Escapar y le damos la opción OK. Nos va a pedir un nombre para nuestro archivo. Voy a guardarlo en la misma carpeta de Isla de las Aves y voy a guardarlo como isla de las aves.pdf. Le doy guardar y entonces ya quedó guardado mi archivo. En automático me abre el archivo en PDF en Adobe Reader. Entonces en Adobe Reader voy a tener aquí la opción de capas. Entonces en capas me va a salir todas las opciones, todas las capas que creamos en AutoCAD. Por ejemplo, voy a apagar satélite dando un clic sobre el icono del ojo y se va a apagar la imagen satélite. Entonces, en caso de que imprimamos nuestro plano, puedo imprimir uno con vista satélite y uno sin vista satélite. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos en la próxima sesión.